la aquí llegaste. No Tú la tienes suelto, poder no sobre la su vida. suelto. En el nombre de Jesús, No la suelto. ella no te pertenece. No la suelto. No la suelto. En el nombre de Que no la Jesús. voy a soltar y ya hablé. Calla y enmudece en el nombre de Jesús. Por muchos Naciste para adorar, no naciste para otra cosa, naciste para entonar adoración y se quebranta todo espíritu del diablo. Come out of her life. Sale su vida, Come out of her life. sale su vida, preso. Come out. ¡Fuera! Fuera. Nombre de In Jesús. Jesus' name. Leave her body. ¡Fuera de su cuerpo! Hola, bienvenidos de nuevo a Verdad Sin Límites, donde profundizamos en la fe bíblica, la teología y las cuestiones de las cosas que están a nuestro alrededor y cómo Dios nos da las respuestas claras desde la perspectiva original de los autores de la Biblia, bajo la guía del Espíritu Santo ellos. Bueno, yo soy su anfitrión Walter Swain y el episodio de hoy se llama Ministerios de Liberación, Libertad Espiritual o Confusión Teológica. No hay duda de que la guerra espiritual es real. La Biblia nos lo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso se dice en Efesios 6:12. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Cómo discernimos la verdad del error en los ministerios que afirman expulsar demonios, romper maldiciones generacionales y liberar a las personas de sus males y problemas? Hoy examinaremos brevemente qué hacen realmente los ministerios de liberación, en qué fundamentan bíblicamente sus prácticas y luego lo compararemos con una interpretación cuidadosa y auténtica de la Escritura. Bueno, eso necesitamos hacer y lo hacemos ya. Muy bien, justo antes de entrar en el tema de este episodio, quiero recordarte de dos cosas. Primero, tu fidelidad en escuchar y ver Verdad Sin Límites y compartir este podcast con los demás está marcando una diferencia no solo en tu vida, sino en la vida de otras personas. Entonces, para hacer crecer más el podcast y para que más personas escuchen el Evangelio y las verdades de Dios, claramente leídas y entendidas desde su palabra, te pido que hagas un clic en like y también hacer clic para seguir el podcast y compartir el enlace con todos los demás de este episodio hoy y los otros también. Segundo, Louisiana o la Universidad Bautista de Louisiana es completamente en línea, online, es a tu propio ritmo, acreditada y bíblicamente sólida. Entonces, te animo a aplicarte hoy en el sitio de internet lbu.edu. Y si mencionas Verdad Sin Límites y te inscribas en la universidad para estudiar en por ejemplo, puede ser para un certificado o asociado o licenciatura o puede ser también para una maestría o doctorado, o tienes ganas de comenzar a estudiar y conseguir uno de esos títulos en estudio bíblico en alguna forma u otra que ofrecemos, o si has comenzado en el pasado pero nunca terminaste. Ahora es tu oportunidad. Entonces puedes ir a lbu.edu y llenar el formulario de aplicación, mencionar Verdad Sin Límites, y si te enrolas en estudios en la Universidad Bautista de Louisiana, entonces recibirás una beca de $500. Muy bien. Bueno, sigamos adelante en el tema de hoy. ¿Qué hay de estos ministerios
de liberación. Muy bien, ahora vamos a regresar a la verdad sobre los ministerios de liberación hoy en día. Primero, ¿qué es lo que hacen estos ministerios de liberación? Bueno, estos ministerios de liberación suelen encontrarse dentro de corrientes carismáticas y pentecostales del cristianismo. Y ahora su creencia central es que los cristianos nacidos de nuevo en Cristo pueden ser influenciados o incluso habitados por fuerzas demoníacas. Estos ministerios buscan liberar al creyente de ataduras espirituales, incluyendo demonios adheridos, por ejemplo, por maldiciones generacionales, o traumas, o pecados pasados, o involucramiento en lo oculto, o por adicciones, o la ira, la lujuria, o miedo, o incluso adherirse a partes del cuerpo. En serio. Y ahora hay métodos que usan comúnmente. Por ejemplo, órdenes verbales, como usando frases como te ordeno en el nombre de Jesús que salgas, hablando del demonio en ti. Nombrar espíritus, identificando los demonios por nombre, como espíritu de temor. Espíritu quiere decir demonio, o espíritu de enfermedad, o espíritu de la ira, o lo que sea. También usan unción con aceite o imposición de manos, oraciones de renuncia, guiar a las personas a rechazar pecados pasados o maldiciones generacionales. Quiere decir donde sus ancestros cometieron graves pecados contra Dios y nunca se arrepintieron por lo que cada generación es castigada o maldecida, hasta que alguien en la línea de la familia se arrepiente de todo eso y denuncie todo eso. También usan manifestaciones como emocionales, los gritos, temblores, tirarse al suelo, todo interpretado como un demonio saliendo de la persona. Hay otra parte también. ¿Cómo lo justifican bíblicamente? Bueno, estos ministerios o ministros de liberación comúnmente citan ciertos versículos para justificar lo que hacen. Por ejemplo, en Mateo 8:16 dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Otra vez en Marcos 16, el versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y más. Por ejemplo, en Lucas 10, el versículo 19 dice, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. También en Hechos, el capítulo 8, por ejemplo, el capítulo 16, donde Felipe, también Esteban y Pablo expulsan espíritus. En 2 Corintios 10, 3 al 5, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, usan estos versículos para decir, bueno, si se hizo en ese periodo, podemos hacerlo en este periodo de la historia también. Tenemos la libertad y aún la unción de hacerlo. Argumentan que los demonios no pueden poseer técnicamente a un cristiano, pero no lo van a admitir, pero sí pueden oprimir o influenciar la mente, cuerpo y acciones del creyente y deben ser expulsados. ¿Okay? Si su idea es que casi todo lo pecaminoso en nosotros
es causado, es la culpa de un espíritu demoníaco en el creyente. Por eso dicen espíritu de temor, espíritu de ira, y etc. Y que debe ser liberado de ese espíritu. A veces un apóstol en liderazgo de uno de estos ministerios de liberación dirá que si eres como creyente desobediente aún a ellos, incluso a ellos directamente digo, entonces tienes un espíritu de huérfano. Este término se usa para describir abandono espiritual o emocional, o sentirse desconectado de Dios o de una familia espiritual. Entonces, de resultado de eso, entonces la persona está en rebelión y desobediencia, y esa persona debe tener ese espíritu echado de ellos y conformarse de nuevo con la comunidad de Cristo. Y ahora, por supuesto, todo esto depende de no solo de clamar a Dios, eso no es suficiente, sino de los servicios de un apóstol o ministro de liberación para sacar ese espíritu demoníaco de ti. Es como un exorcista evangélico para librarte de tu problema de cualquier pecado que sea. No es tu culpa, sino del demonio que está en ti o que tiene posesión de ti. Bueno, ¿cuál es la verdad en cuanto a esto? ¿Qué dice realmente la palabra de Dios? Bueno, primero la palabra de Dios, por ejemplo, en 1 Juan 4:4 o 1 Corintios 6:19, nos explica la palabra que somos regenerados y el Espíritu Santo mora en nosotros, seguidores de Cristo. Los creyentes son morada del Espíritu de Dios. Los demonios y el Espíritu Santo no pueden habitar juntos jamás en la misma persona. ¿Puede un creyente no obediente ser influenciado por demonios? Sí, por supuesto. Pero nunca se habla en el Nuevo Testamento de ministros de liberación sacando demonios de creyentes. Nunca. Nunca vas a encontrar eso en la Biblia. De hecho, la enseñanza de estos falsos maestros es que casi siempre es un demonio el que te hace pecar o sentir algo malo. Pero Santiago nos dice, al contrario, que el único culpable de nuestra desobediencia somos nosotros mismos. Él dice en el primer capítulo, en el versículo 13 al 16, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado y cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Y él dice también en los versículos 21 al 22, el capítulo 1 de Santiago, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, en realidad, a menudo damos demasiado crédito al diablo y los demonios por lo que hacemos nosotros en pecado, por nuestros propios errores. Y estos ministerios y ministros de liberación se confunden entre lo que es la posesión y opresión por un demonio, porque no hay ningún caso bíblico de un creyente demonizado en la Biblia. Los apóstoles nunca expulsaron demonios de creyentes. Recuerda eso siempre. El ministerio de Jesús también aplican mal. Sus exorcismos validaban su mesianismo ante Israel, como dice Mateo 12:28.
fue un choque de reinos cuando Jesús estuvo, porque el Hijo de Dios vino a reclamar lo que ya era suyo, vivir sin pecado, morir en la cruz y resucitar por nuestros pecados y resucitar para vencer la muerte. Las fuerzas demoníacas siguen activas en el mundo, por supuesto, pero el creyente nunca puede perder su salvación por ser influenciado por ellos y si permanece en Cristo producirá fruto de justicia y no de pecado, como se enseña en Juan 15 y Gálatas 5. No hay ningún apoyo en las epístolas de la palabra de Dios para los ministerios de liberación, ni de sus métodos. Pablo instruye la santificación, no a rituales de liberación, como en Romanos 12:2, Gálatas 5:16, Santiago 4:7 y Efesios 6 nos enseña que debemos vestirnos de la armadura de Dios que Él provee para nosotros, que incluye de verdad, justicia, fe y no de rituales. Sobre estos charlatanes de la liberación, la palabra de Dios nos dice que Él ha dado solo estos oficios siguientes en la iglesia, según Efesios 4, 11 al 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que no se menciona ahí? Predicadores de liberación. Y ahora, en cuanto a la palabra apóstol, la Biblia nos dice esto en Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Los apóstoles eran los originales, los 12 originales, o también quienes estuvieron con ellos y fueron testigos oculares de Jesús. El término también se usó para misioneros, porque la palabra en el lenguaje original, en el griego, literalmente significa los enviados, no exorcistas. El oficio de este ministro de liberación simplemente no existe en la Biblia. Tomemos un ejemplo. Vamos a hablar de Ángela. Ángela luchaba con ansiedad y recibió liberación. Se sintió mejor por un tiempo, pero recayó. ¿Qué se cree? ¿Qué se cree en eso? Ella va a tener ahora una dependencia del ministro de liberación para echar al demonio, el espíritu de lo que fuera, lo que sea, y se siente mejor por un tiempo, vuelve para atrás y tiene una recaída y vuelve al charlatán de nuevo para tener eso echado de su cuerpo. Entonces se crea una dependencia de este ministro, predicador, apóstol de liberación y no de la palabra de Dios. No crece su dependencia de la fe en Cristo, de permanecer en Cristo sin la ayuda de otra persona. En cambio, lo que necesita Ángela es consejería bíblica o simplemente el apoyo continuo de otros creyentes que la guían a la verdad de Jesús. Y confianza y transformación en Él y en el Espíritu de Dios, en su palabra, a través de permanecer en Cristo y vivir en obediencia al Espíritu Santo, para ayudarle a entender que todo lo que necesita ya lo tiene en Cristo. No hace falta alguien que le diga que se le eche el demonio de fuera de ellos, ¿no? Entonces, en resumen, los demonios sí son reales y activos en el mundo hoy. Pero Cristo ha ganado la victoria sobre ellos, ya. Colosenses 2:15 dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La Escritura nos instruye a crecer en la verdad, no a perseguir prácticas y practicantes místicos evangélicos.
La verdadera liberación se encuentra en la santificación, es decir, vivir en obediencia a Cristo, no en el exorcismo evangélico. Entonces, mi hermano, cuidado con los ministerios que crean miedo o dependencia fuera de la palabra de Dios y su Espíritu. Camina en la verdad, confía en el Evangelio y en el poder del Espíritu Santo y permanece en Cristo. Y ahí verás, desde eso, verás fruto de justicia en tu vida. Bueno, mi amigo, no te olvides de hacer clic en like, comparte también el enlace a este episodio y siempre recuerda esto también. Sigue a Jesús, porque cuando sigues a Jesús, siempre seguirás a la verdad.